de Cristo. Did he not cast out devils? No echó fuera demonios. In his name, did he not do wonderful works? En el nombre de Cristo no hizo. Because go to Jude. Vamos a el libro de Judas. We brought up some people like Judas for a reason. Por eso traemos y hablamos del apóstol Judas por una razón. Judas represents somebody that won't change. Ese hombre Judas representaría a un hombre que no iba a cambiar. And it's scary because that's an example and a warning for us. Y es peligroso y miedoso porque es una advertencia, ¿verdad?, que se refiere a nosotros. Did Judas? Let's just examine that and look at the example of Judas. Hay que examinar y entender de ese ejemplo de la vida de Judas. Was Judas an apostle? Pregunta, ¿Judas era un apóstol? Sí. He was an apostle, right? Era un apóstol. Disciple, apostle. Discípulo, apóstol. He was one of the 12. Era uno de los 12 discípulos de Cristo. Did he hear the word? ¿Él oyó la palabra de Cristo? Sí. He heard the gospel, right? Él oyó el evangelio. From the gospel. Del evangelio mismo. Did he have the spiritual power? ¿Tú crees que Judas también tenía el poder del Espíritu Santo? Sí. Did he witness the word of the Lord? ¿Él fue testigo de la palabra del Señor? Sí. He saw Christ in action. Él vio a Cristo en acción. So think about it. Entonces piensa en eso. He was around Christ. Él estuvo alrededor de Cristo. He heard the word. Él oyó el evangelio. He experienced the word. Él experimentó el evangelio. See, he had the spiritual power. Él tenía el espíritu. So Judas had all the tools Entonces Judas, el apóstol, él tenía todas las herramientas to succeed. para poder ser un hombre victorioso. Why didn't he? Pero ¿por qué no lo fue? See, He was covetous. he was covetous. Era un hombre de codicia. He chose not to. He chose not to. Él escogió no ser ese hombre. Read verse 5. Hay que leer en la carta de Judas, versículo 5. It says, I will therefore put you in remembrance, Os quiero pues amonestar, though you once knew this, ya que alguna vez habéis sabido, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. esto que el Señor, habiendo salvado el pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. So check that out. Entonces mira esto. It says, I will therefore put you in remembrance, Dice, pues quiero que amonestarlos. though you once knew this. Dice, ya que alguna vez habéis sabido esto. So whoever Jude was writing to, were they familiar with what he was talking about? Entonces este hermano Judas, cuando él estaba hablando y escribiendo esta carta a las personas que se las escribía, ¿tú crees que estas personas tenían entendimiento de que a las personas que él se refería, que eran parte de la misma familia? Sí. They knew what Judas was speaking about because they had the scriptures. Ellos sabían de que lo que Judas estaba predicando o escribiendo porque ellos tenían las escrituras. How that the Lord, Como el Señor, having saved the people out of the land of Egypt, habiendo salvado el pueblo de Egipto, it says, afterward dice, después destroyed them that believed not. destruyó a los que no creían. So reading the scripture, why would Jude write afterward, he destroyed them that believed not? Entonces, leyendo la escritura, porque Judas se refiriese y hablase de que el Señor, habiendo salvado el pueblo, dice, después destruyó a los que no creían. Z. I take a shot at it. So it's saying afterward they destroyed.
afterward destroyed them that believe not, because through their works they show they really didn't believe in the Most High Christ, because they kept doubting. And their actions showed they did not believe. That's true. That's beautiful about the second part. Sabiendo de que cuando ellos fueron salvados de Egipto y estaban en ese desierto, esa salvación que recibieron no la tomaron en cuenta, y a través de sus frutos demostraban que no creían en lo que ellos habían recibido. Charles. He said, I will therefore put you in remembrance. So he wanted them, he was making them mindful. I'm in agreement with my brother. He making them mindful, putting them in remembrance of those who would destroy the unbelievers. After God had delivered them from the land of Egypt, after he brought them into the land, he destroyed them in the wilderness because they didn't believe. Right. So think about that first part where it says, go ahead. Entonces toma en cuenta eso, la primera parte de este verso. Though he says, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt. Cuando dice que el Señor habiendo salvado al pueblo de Egipto. What is that showing? ¿Qué está hablando allí? About the Lord. Del Señor. Charles. That the Lord has saved the people. Right. El Señor salvó al pueblo de Israel de Egipto. He showed them his power firsthand. Enseñó el poder a su pueblo de salvación. So it's showing you the Lord. He took care of his part. O sea, refiriéndose que el Dios Altísimo, él tomó su parte y cumplió, ¿verdad?, sus promesas y salvó al pueblo de Egipto. So he's showing you the Lord had the power to deliver Israel. He told Moses, right? Entonces recordando que el Señor le estaba cumpliendo y diciendo, yo tengo el poder para salvarlos, ¿verdad?, del pueblo de Egipto, así como le dijo a Moisés. Did the Lord renege on any part of that? No. ¿Tú crees que el Señor, él no cumplió nada, no lo cumplió? No, él lo cumplió. Was there anything that the Lord said that he didn't do? Hay alguna cosa que el Señor dijo, ¿verdad?, He will what? Deliver us, give us the land of milk and honey. que nos iba a liberar y que ahora nos iba a dar la tierra prometida que fluye leche y miel. So if the Lord had the power to deliver us out of the land of Egypt and he did it, Entonces el Señor tenía el poder para liberarnos, ¿verdad?, de la tierra de Egipto y lo hizo. then the Lord obviously was going to take us and deliver and give us the land of milk and honey. Eso significaría que obviamente el Señor iba a liberar. Pillar that would appear in the daytime upon the tabernacle. And they also saw at night that same cloud would change into fire. Ellos vieron como una columna de fuego los acompañaba en la noche, y como esa misma columna, ¿verdad?, también en el día les daba sombra para que no les diera el sol. What was you going to say, Jeff? They saw manna fall from heaven. Recibieron pan espiritual, maná, ¿verdad?, que se descendía del cielo. What else? They saw quail. No vieron a las aves, ¿verdad?, que él le dio para que comiesen. What else? They saw water come from a rock. Vieron a la agua salir de una piedra también. You got to think about all this that's going on in the wilderness. Think about what our forefathers were seeing. They saw water come from a rock and feed the whole congregation. And the whole congregation. We're talking about millions of people. Mira qué poderoso es esto. En cómo el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y aún así en el desierto, el Señor usa una piedra para que pudiese brindar el agua, para que pudiese alimentar a todo el pueblo de Israel. So Israel was seeing the power and the works of the Most High in the wilderness. Entonces Israel estaba viendo el poder, ¿verdad?, del Padre Altísimo en el desierto. They had the Ark of the Covenant. Ellos tenían el arca del pacto. What was the main thing that they got to experience? ¿Cuál es la cosa más poderosa que ellos pudieron experimentar? Think. We saw the manna. Yeah, that's cool. That's a cool trick. Vimos el maná, vimos la agua espiritual de la roca. ¿Qué más? We saw the water come from a rock. That was pretty cool.
Pero qué cosa más poderosa nos enseñó. You know, we even saw the Ark of the Covenant flying around and doing this thing. Vimos el arca del pacto, ¿verdad?, enfrente de nosotros. We saw manna coming from heaven. Yeah, that's cool. Vimos maná, We seen the quail. vimos a las aves que nos dio para que pudiésemos comer carne. Wake 'em up. We seen the sea. We seen the Red Sea open up. Vimos a la mar, ¿verdad?, el mar rojo que se abrió en dos para que pudiésemos pasar. And create a path where we can walk not on muddy ground, Hizo un camino no para que camináramos en lodo, on dry ground. caminamos en tierra, ¿verdad?, seca, donde podíamos caminar. That was cool too. Eso es poderoso también, y lo vimos. What was the main thing we got to experience in the wilderness? ¿Cuál fue la cosa mayor que pudimos experimentar en el desierto? The power of Christ. Come on. No. We just read it, Trey. Lo acabamos de leer. Mount Sinai. Say it again. Mount Sinai. We saw Mount Sinai on fire. Vimos al monte de Sión en fuego. We heard the voice of the living God. Oímos la voz del Dios poderoso. Think about that. All the stuff we Piensa en see, eso. he capped it off with the grand show. Vimos todos esos milagros, las plagas, vimos todas las cosas. ¿Verdad? Y al final nos dio esa estampa y se manifestó con fuego en la montaña, en de Sión. And after seeing all that, Y después de haber visto todo eso, what was Israel still showing? que todavía estaba enseñando Israel, They didn't believe. no creyeron. So did Israel have all the tools in the wilderness? Entonces Israel también tuvo todas las herramientas en el desierto. Did they have the gospel? Tenían el evangelio. Were they hearing the word? Estaban oyendo la palabra. Were they experiencing the power of the Most High? Estaban experimentando el poder del Dios Altísimo. Christ was with them in the wilderness. Cristo estaba con ellos en el desierto. Why didn't they change? Pero ¿por qué no cambiaron? Why didn't they make it to the promised land? ¿Por qué no llegaron a la tierra prometida? And the scripture said, due to the unbelief. Due to their unbelief, they did not believe. Porque no creyeron en el evangelio. The whole time Israel was in that wilderness, Todo el tiempo que Israel estaba en ese desierto, they was always looking for an excuse siempre estaban buscando una excusa not to change. para no cambiar. Oh, sky too blue. Oh, el cielo está muy azul. Water's too bitter. Oh, la agua no está dulce. Ain't enough to eat. No hay suficiente que comer. Had all these excuses why they wouldn't change. Siempre ponían excusas para no cambiar. And every excuse that they made up, Y cada excusa que ellos ponían enfrente, what did the Lord do? que hacía el Señor. He took care of it. Él venía y decía, ¿sabes qué? Te voy a suplir esto. You don't have this? ¿No tienes esto? All right, I'm going to give you that. Ok, te voy a dar esto. You want this? ¿Quieres esto otro? I'm going to give you that. Te voy a dar esto también. Lord was covering his end of the bargain. El Señor estaba ahí con nosotros, supliendo nuestras necesidades. But Israel was always looking for an excuse Pero Él siempre estaba buscando una excusa to go back into that world para poder ir a esa vida de carnalidad, a ese mundo, and not change. y no cambiar. But guess what? Pero piensa que, Somebody changed. pero hay alguien que sí cambió. And who was that? ¿Y quién fue ese? Joshua and Caleb. Josué y Caleb. See, they had a different spirit than Israel in that wilderness. Ellos tenían otro espíritu diferente que los otros hermanos de Israel. And if you notice and you read the scriptures, Pero si tú te notas y lees las escrituras, when Israel was cutting up, cuando Israel estaba en rebeldía, where was Joshua? ¿a dónde estaba Josué? He was kind of where Moses was, not all the way up in the mountain where he was, but he was close enough to Moses where when the Most High revealed it to Moses what Israel was doing, Joshua came and gave him the report. O sea que Josué fue un hombre que siempre quería estar junto y estar cerca de Moisés. Que cuando el Dios Padre le revelaba los misterios y la palabra poderosa a Moisés, él también ahora iba a poder entender ese entendimiento
del plan del Señor. See, when the foolishness was going down in Israel, Cuando toda la rebeldía estaba pasando en el pueblo de Israel, Joshua and Caleb, they wasn't with it. Josué y Caleb, ellos no participaban de eso. They was separate Ellos se separaban de ellos, from the wicked. ¿verdad? De los malvados. Go to Hebrews. Vamos a la carta a los Hebreos, Chapter 3. capítulo 3. This is the importance of changing. Esta es la importancia de tener una transformación y un cambio en nuestras vidas. We can make up all the excuses in the world. Podemos tomar todas las excusas de todo el mundo, Don't nobody want to hear that. pero nadie quiere escuchar eso. Oh, this is happening. Oh, esto me pasó a mí. Oh, the sky's too blue today. Oh, el sol está muy fuerte hoy. Sun's too bright. El sol está muy brillante hoy. Water's too cold. La agua está muy helada. In the end, En lo último, when we're facing Christ, cuando estemos presentes de ese hombre, Jesucristo, I can't look to the right at Anya or Yahweh ya no voy a poder mirar a mi hermano Anya a la derecha and say, it's your fault that I didn't make it. y el hermano Judas y voy a decirle, oh, es tu culpa que no la hice el reino de los cielos. It's a one-on-one meeting between us and Christ. No, va a ser una junta ¿verdad? Única que tú vas a tener con Jesucristo. Hebrews 3 and 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Take heed, brethren, Mirad, hermanos, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, in departing from the living God. para apartarse del Dios vivo. Why would he write that? ¿Por qué Pablo le escribiría esto a los hebreos? Anybody can answer that? Tell us that. Excuse me. So what does it mean to take heed? Entonces, ¿qué significa cuando dice That's a warning. mirad? Está aquí dando una advertencia. It says, lest there be in any of you Dice que en ninguno de vosotros haya ¿qué? an evil heart of unbelief Corazón malo de incredulidad, and departing from the living God. para apartarse del Dios vivo. So the Hebrews are being warned. Entonces los hebreos estaban siendo advertidos. They got to take heed to themselves. Tienen que tener esa advertencia y estar velando ellos mismos. Because what could come upon them? Porque ¿qué podría venir hacia ellos? That same spirit. Es el mismo espíritu malo. An evil heart ¿De qué? De un corazón malo, of unbelief. de incredulidad, Which will cause us to do what? que nos iba a hacer a nosotros ¿qué? To depart from the living God. Apartarnos del Dios vivo. Because you had the Hebrews, their struggle was they want to go back to the old covenant. Porque aquí tenían los hebreos que, ¿verdad? Su pelea entre ellos mismos era que ellos querían regresar al viejo pacto. And they're being warned not to do that. Y el Pablo les estaba predicando y dándoles la advertencia, no hagan eso. Verse 13. Verso 13. But exhort one another daily, while it is called today. Antes exhortaos los unos los otros cada día, Lest any of you be harmed through the deceitfulness of sin. entre tanto dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. So it's writing to the Hebrews and encouraging them to do what? Entonces nos estaba escribiendo los hebreos y les estaba dando esa ayuda para qué. Yeah, hold up. He's writing to them, exhorting them to stand fast in Christ, to stay in Christ, because, like you said earlier, they were starting to want to go back to that old way of doing things, old covenant. Entonces les estaba advirtiendo que se mantuvieran firmes,
fundados en Cristo, porque tenías a unos, ¿verdad?, que estaban luchando, ¿verdad?, y estaban negando, queriendo, muchos negaban a Cristo para poder ir otra vez hacia ese viejo pacto. Entonces Pablo les está diciendo, no hagan eso, hermanos, sino que permanezcan firmes, ¿verdad?, fundados en Cristo Jesús. Right, because it's important that as we walk through this gospel in Christ, we have to continue to exhort and encourage one another to stay faithful and continue in the faith of Jesus Christ. Porque es bien importante, hermanos, que nosotros, mientras Cristo no ha venido, estamos en la misma meta, ¿verdad?, de que un día cuando Cristo venga nosotros podamos estar en ese reino. Pero nosotros nos toca que nos exhortemos nosotros mismos, ¿verdad?, nos ayudemos en amor, ¿verdad?, y en verdad. That's why it says, while it is called today. Y por eso dice aquí, cuando dice que se dice hoy, tenemos que hacer esto entre nosotros mismos. Lest any of you be hardened. Porque dice que no, porque ninguno de vosotros se endurezca. What does it mean to become hardened? ¿Qué significa que alguien se endurezca? Blinded by pride, become stubborn. Bueno, cuando ya una persona se endurece es porque se hizo un hombre rebelde, ¿verdad? Y se hizo un hombre que ahora tiene mucho orgullo y ahora está cegado. It says through the deceitfulness of sin. ¿Con el qué? El engaño de qué? De pecado. Verse 14. Verso 14. For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin, el principio de nuestra confianza. So it says, we'll be made partakers on what condition? Entonces dice, vamos a ser participantes de Cristo, pero ¿en qué condición? Sí. We stay steadfast by holding our confidence all the way to the end. O sea, cuando nos conservamos firmemente, ve hasta el fin, ¿verdad? Estando firmes en la fe, creyendo en Cristo Jesús. So, like the brother was saying, and the scriptures is telling us we got to be steadfast and hold that we have to hold that confidence, being steadfast until the end. Being steadfast means to be what? Pero así como el hermano, nosotros debemos ser partícipes, ¿verdad?, conservando firme hasta el fin, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Pero ¿qué significa eso? Because in order to make it to the end, porque para llegar hasta el fin, we need that steadfastness. Necesitamos esa conservarnos, o sea, siempre firme. No. Consistent. Right. Consistency. O sea, que estemos, ¿verdad?, consistentemente. That's right. When we come into the gospel of Christ, we just have to be consistent with it. O sea, que cuando nosotros venimos al arrepentimiento y al evangelio de Cristo, necesitamos ser consistentes siempre y permanecer firmes hasta el fin. Because we're going to have ups. Porque vamos a tener días buenos. We'll have highs and lows. Vas a tener días malos. But throughout all that, pero a través de todo eso, the confidence has to remain where? La confianza debe permanecer en quién? It has to remain steadfast. It has to remain consistent. Tu firmeza tiene que permanecer en Cristo Jesús, pero tiene que ser constantemente. Because if we lose the confidence, porque si ahora tú ya pierdes tu confianza, and we inconsistent, y ahora ya eres inconsciente, we're not going to make it to the end. Ya no vas a poder llegar al final. And he's using that. Y él está hablando y usando esto. And he's comparing it to our forefathers. Y lo está comparando así como nuestros padres antiguos. Those that made it to the land of Canaan, esos que hicieron y entraron en la tierra de Canaán, what was the common factor that they had? Que era el espíritu común que ellos tenían. They were confident. They were steadfast. They were confident, steadfast. They were consistent all the way until the end. Eran unos hombres que tenían confianza y eran consistentes. Y a través de ese desierto ellos tenían esa confianza y constancia para poder llegar hasta poder tomar esa tierra prometida. Joshua and Caleb, they didn't waver throughout the wilderness journey. Josué y Caleb, ellos no
ellos nunca, ¿verdad? Fracasaron. ¿Por qué? Porque tenían que su confianza y su esperanza, ¿verdad? Venían los vientos, venían todo, pero ellos siguieron hasta el fin. Did they notice there wasn't no water in the wilderness too? ¿Tú crees que Josué y Caleb sabían que no había agua en el desierto también? Was they on some other side of the wilderness? Like, I don't know what y'all talking about. There's plenty of water over here. ¿Tú crees que ellos estaban en otro lado del desierto y decían, oh, yo no sé lo que ustedes están pasando porque aquí hay agua? No, ellos pasaron el mismo desierto. They were there too. Ellos estaban allí. Did they experience hunger? ¿Tú crees que ellos también experimentaron el hambre también? Sí. Were they exempt like everybody hungry but we ain't hungry? ¿Tú crees que ellos eran exentos, que ellos iban a decir, yo no sé de usted, pero yo no estoy pasando hambre? No, ellos también lo pasaron. They experienced the exact same thing that the rest of Israel experienced in that wilderness. Josué y Caleb, ellos mismos pasaron todas las cosas mismas que todo el pueblo de Israel pasó también. They seen the exact same miracles. Ellos vieron los mismos milagros también. They was there when the Most High spoke to us. Ellos estuvieron allí cuando el Dios Altísimo habló a nuestros padres. But what was the difference? Pero ¿cuál era la diferencia? Like the scripture said, they had a whole another spirit. Como dice la Escritura, ellos tenían el Espíritu de Dios. No tenían otro espíritu malo, sino que ellos creyeron y tenían fe. They had a whole other spirit on them. Ellos tenían otro espíritu. And that's why they could stay steadfast. Y ellos por eso podían permanecer firmes until the end. Hasta el final. And what did they get in the end? ¿Y qué es lo que ellos obtuvieron al final? Then were they just applauding for them that they made it? ¿O ellos solo comenzaron a aplaudir? ¿Oh, lo hicimos? No. Did God hand them a drink and a pat on the back? Eso les dijo, el Señor se le dio buen trabajo y les dio una palmada en la espalda. No. Was God give them that boy? ¿Creen que el Señor les dio cualquier cosa? No. What did they get? ¿Qué es lo que ellos recibieron? When you read, Caleb got a portion of land that was exclusive to him, being of the tribe of Judah. Así que cuando tú lees las escrituras dice que Caleb, él recibió herencia, o sea, tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él pudo llegar, y siendo Caleb también de la tribu de Judá, ¿verdad? Él pudo obtener una herencia de tierra. And Joshua, being of the tribe of Ephraim, he, if I'm not mistaken, he got Shechem. I gotta double check that though. But the point is, they inherited land in the promised land. They actually received a portion of land in the promised land. O sea, Josué, siendo de la tribu de Efraín, los dos pudieron recibir herencia de tierra, como bendición. So they got the blessings that the Lord said that Israel was going to get. So ellos obtuvieron esas bendiciones y promesas de que Israel iba a obtener. So that was proof that what the Lord promised to Abraham, Isaac, Jacob, and Moses, that he was able to fulfill those promises. Entonces eso confirmaba y daba prueba de cómo el Señor cumplió sus promesas. Y cuando ellos entraron en la tierra de Canaán, la tierra prometida, ellos pudieron obtener todas esas bendiciones. But the promises only went to who? Pero las promesas solo llegaron a quién? The ones that believe. The ones that believe. A los que creyeron. You didn't believe? Si tú no creías, no promises. No promesas para ti. Death. Muerte fue para ti. That's what the unbelievers got. Eso es lo que no tenían fe y los que no creían no tuvieron, la muerte. Verse 15. Verso 15. While this is said, today if you will hear his voice, are not your hearts as in the provocation? 15 dice, entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Go ahead. Going back to 14, in this context, the word confidence, what's it mean? Faith. You got to hold fast your faith, steadfast unto the end. Entonces el versículo 14 cuando habla de nuestra confianza también estaba implicando que necesitamos guardar nuestra fe hasta el final. That's why it says, verse 15, while it is said today, if you will hear his voice,
Harden not your hearts as in the provocation. Y por eso dice en el verso 15, entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Go ahead. It says, for some when they had heard did provoke. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron. Howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Dice, aunque no todos. So check it out. It says, for when some heard, Dice, porque cuando algunos de ellos oyeron, so it says, for some when they had heard did provoke. dice, porque algunos de los que oyeron, sí, dice que provocaron. So the key point in that verse right there, in that little statement is what? Entonces la clave de este versículo es que Some. Then he got provoked. Some they did provoke. But what did they do? They made a golden calf. After God had revealed that he was God to them, they worshiped a golden calf and provoked them to anger. True that. But also, guess what they were doing while they was in that wilderness? They heard. They heard the word. While they was hearing the word, they was still provoking the Most High. o sea, By making a golden calf. y por eso dice que, porque algunos de ellos que salieron de Egipto, con Moisés habiendo oído, o sea, ellos oyeron, ¿qué es lo que oyeron? El Evangelio. Y aunque oyeron ese Evangelio, ellos aún, ¿verdad?, oyéndolo y viendo todas las cosas que habían visto, no creyeron y por eso provocaron. Y un ejemplo de cómo lo provocaron, saliendo ellos, ¿qué es lo que Aarón les hizo al pueblo de Israel? No les hizo un becerro de oro cuando el Señor les había dicho, no harás dioses ajenos, ¿verdad? Eso es como algunos, ¿verdad?, habiendo oído, provocaron al Señor. So it's showing you that while they were still hearing the word, they were still provoked, and it was showing you that, guess what? They still refused to believe. Entonces estaba enseñando cómo, aunque ellos habían oído el Evangelio y escuchado esas palabras, ellos escogieron, ¿verdad?, todavía no creer en ese Evangelio. Trey. Like Korah and Dathan too. Like a great example, like Korah and Dathan. Así también como Corá y Natán. They was hearing the word. Ellos estaban escuchando la palabra. They was part of priesthood. Ellos eran parte del sacerdocio. But guess what they decided to do? Pero ¿qué es lo que ellos decidieron hacer? They wanted to provoke the Most High. Ellos querían provocar al Padre Altísimo. It says, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Dice, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés. Meaning what? ¿Hablando quién? What does it mean, howbeit not all that came out of Egypt by Moses? Pero ¿qué significa al final del verso cuando dice, aunque no todos? Just, Not everybody provoked the Most High. that's all it's saying. Lo que está diciendo es que hubieron algunos, ¿verdad? No todos fueron que provocaron a Dios, sino que hubieron unos que sí creyeron en el Evangelio. Not everybody. Joshua and Caleb, they didn't provoke the Most High. Porque Josué y Caleb, ellos no provocaron a Dios. Go ahead. But with whom was he grieved 40 years? Mas con cuáles estuvo enojado 40 años. Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? So it's being written to the Hebrews. He's showing you, and it's a question, who was the Lord grieved with for how long? 40 years. Entonces Pablo les está hablando a los hebreos a través de las escrituras, ¿con quién fue, verdad, que estuvo enojado el Señor por 40 años? They grieved the Lord for 40 years. Dice ellos que estuvieron enojando al Señor por 40 años. It says, was it not with them that had sinned? Dice, ¿no fue con los que pecaron? So who was the Lord grieved with for 40 years? Entonces, ¿con quién estuvo enojado el Señor con 40 años? See? With those who sin. Those that kept sinning, going against the commandments of the Lord.
fue con esos que siguieron pecando, ¿verdad? Que quebraron, ¿verdad? Los mandamientos del Señor, el pueblo de Israel. Él sabía, ¿verdad?, a quién estaba escribiendo. And some of those sins was what? Y uno de esos pecados era ¿qué? Not just a golden calf, No solo fue el que construyeron un ídolo o un becerro, not just Korah and Dathan. Those are all great examples. no solo Corá y Nathan tampoco. They were murmuring. They were murmuring and complaining. Estaban murmurando, ¿verdad? Y renegando. So does the Lord like murmurers and complainers? ¿Tú crees que el Señor le gusta a los que murmuran y los que andan poniendo quejas? No, he doesn't. No, a Él no le gusta eso. Especially after what the Lord had did for the nation. Especialmente cuando ya el Señor las cosas maravillas que había hecho al pueblo de Israel. How do we pay the Lord back? Pero ¿cómo le pagamos al Señor? They were into fornication. Fornicating Fornicación, and by murmuring and complaining. murmuración, ¿verdad? Renegando. Go ahead. And to whom swear he that they should not enter into his rest? Verso 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? But to them that believe not. Sino a aquellos que no obedecieron. So the Lord swore Entonces el Señor juró that the non-believers que los que no creían would not enter into the rest. no iban a entrar a ese día de reposo. Go ahead. So we see that they could not enter in because of unbelief. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. So the whole focal point of that part of the letter to the Hebrews was they wasn't able to make it to the promised land because they refused to believe. Entonces el tema principal, ¿verdad?, que le estaba hablando a los hebreos es que el pueblo de Israel, de los que provocaron a Dios, no pudieron entrar a la tierra prometida porque eran incrédulos. And out of all the examples of the scriptures, De todos los ejemplos de las escrituras and out of all the examples of the history in the scriptures, y de todos los ejemplos, ¿verdad?, de la historia, ¿verdad?, de las escrituras, why would they use the example of the wilderness? ¿por qué ellos iban ahora a usar este ejemplo del desierto? According to what we're reading. Con el contexto de que lo que hemos leído. Just I think I heard right, but can you rephrase it? out of all the examples in the scriptures, out of all the history that's written in the scriptures, why would they write about the examples in the wilderness? Because it's going on today, I guess. Go ahead, y'all. Like what Jesse said, the wilderness is a microcosm of what's to come, which is the kingdom of heaven. So as Israel was cutting up in the wilderness before they inherited the promised land, it's symbolic of how we in our generation, before Christ returns and ushers in the kingdom of heaven, how we need to make sure we don't do the same things our forefathers did. Right, because when you look at the example, oh, go ahead, break that down. O sea que Pablo y los apóstoles tuvieron el conocimiento. Ellos podían referirse y usaban el desierto como esa analogía, ¿verdad? Porque así como muchos que no creyeron y provocaron a Dios por la incredulidad en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida, ahora que Cristo trajo, ¿verdad?, arrepentimiento y Cristo trajo salvación para su pueblo, Él ya nos perdonó, pero ahora nosotros debemos permanecer firmes y no ser de esos hombres como los que provocaron a Dios, que no creyeron y fueron incrédulos, ¿verdad?, y no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero ahora nosotros debemos permanecer firmes y ser de los que creen en su voz, que creen en el Evangelio, para que cuando Él venga, así nosotros también podamos entrar en esa tierra, ¿verdad?, en el reino de los cielos, así como Caleb
y Josué. So the wilderness, when you look at it, is all examples of non-belief. When you go back and you look at the wilderness, Entonces, and it applies today, you can see what you can actually see what unbelief looks like. entonces el desierto, ¿verdad? Como padeció Israel por 40 años, todo simboliza, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Que es incrédulo, que no tuvo fe, ¿verdad? So when the Lord swear when the Lord swear that they shouldn't enter into His rest, Entonces cuando el Señor juró que no iban a entrar en el día de reposo, when He cast that judgment upon them and said they're not going to the promised land, cuando Él puso ese juicio hacia esos incrédulos y les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, He didn't do that mistakenly. Él no se equivocó y lo hizo por equivocación. He didn't misjudge that. Él no faltó juicio en eso, sino que Él hizo el verdadero juicio. Because for the 40 years that Israel was in the wilderness, Porque por esos 40 años que Israel estuvo en el desierto, the whole time they were showing the Lord what? de todo el tiempo le estaban enseñando a Dios Unbelief. They didn't believe. que eran unos incrédulos. They didn't want to go to the promised land. Ellos no querían ir a la tierra prometida. There was no mention of the promised land. Ni se mencionaba la tierra prometida en ellos. Israel kept saying what? Israel, ¿qué es lo que ellos seguían diciendo? What was the speech they kept giving Moses? ¿Qué salía dentro de ellos cuando hablaban con Moisés? You bring us out here to die. They brought us out here to die. What else? ¿Tú nos traíste de Egipto para matarnos aquí? That wilderness, they wanted to go back to Egypt. Y fue la modalidad, ellos They wanted to go back to Egypt. que decían ellos, nosotros queremos ir de regreso a Egipto. So the whole time they was showing and telling the Lord, we don't want to go to the promised land. We want to go back to Egypt. Entonces, bajo todo el tiempo de los 40 años, Israel enseñaba al Señor, nosotros no queremos la tierra prometida, nosotros lo que queremos es ir otra vez a Egipto. So it wasn't no problem for the Lord to say, you're not going. Entonces no fue ningún problema para el Señor para decirle, ¿sabes qué? Ok, no vas a entrar. So that's why I said that, because verse 19 says, so we see. Y por eso hablamos eso, porque por eso dice el versículo 19 dice, y vemos que no pudieron That they could not enter in because of unbelief. entrar a causa de incredulidad. When you read the scriptures, go ahead. Cuando tú lees las escrituras, You can see clearly that they did not want to go to the kingdom. They did not want to go to that promised land. tú puedes ver claramente que el pueblo de Israel no quería entrar a la tierra prometida. And they were doing and acting in every manner Y ellos estaban haciendo y actuando en toda forma de manera, to show the Lord we don't want to go. enseñándole al Señor que nosotros no queremos la tierra prometida. So the unbelief wasn't just through their speech. Entonces la incredulidad no solo era por el habla, They were displaying it to the Lord like we're not trying to go. o sea que sus frutos, sus obras le estaban demostrando al Señor, nosotros verdaderamente no queremos entrar a esa tierra prometida. They preferred to go back to bondage. Ellos preferían otra vez ir a Egipto, o sea, a esa esclavitud. 4:1. Capítulo 4, versículo 1. Let us therefore fear. Entonces el Señor les dijo, temamos. Lest a promise being left us Dice, pues que quedando aún la promesa of entering into his rest, de entrar en su reposo, any of you should seem to come short of it. parezca alguno de vosotros haberse apartado. So check out what he's writing to them. Entonces mira lo que Pablo le está escribiendo a los hebreos. This happened thousands of years before this letter took place. Esto había pasado miles de años de antes que esta carta fue escrita. But the example remains the same. Pero el ejemplo permanecía el mismo. That's why it says, let us therefore fear. Por eso Pablo les dijo, temamos pues. Lest a promise being left us, lest the promise being left us of entering into his rest, Dice que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, any of you perezca alguno de vosotros should seem to come short of it. aparece apartado de ese camino.
So he's writing to the Hebrews, he's letting them know, look, the same thing that happened to our fathers, Entonces Pablo le estaba escribiendo a los hebreos lo mismo que le pasó a nuestros padres, because was a promise left to them? porque la promesa fue dada a ellos. Yes. Sí, But what happened? pero ¿qué pasó? They came short of They it. came up short. O sea que fueron incrédulos y no pudieron entrar. Same thing can happen to us. Dice, lo mismo nos puede pasar a nosotros. A promise is being left to us Hay una promesa que ha permanecido para nosotros también, through Jesus Christ a través de Cristo Jesús, to enter into his rest. para poder entrar en su reposo. We don't want to come short of that. Por eso dice, no queremos padecer y llegar cortos de esa promesa. Verse 2. Verso 2. For unto us was the gospel preached, Dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado, as well as unto them. así como a ellos. So did they hear the gospel? Entonces el pueblo de Israel en el desierto los 40 años escucharon el evangelio. Sí. Are we hearing the gospel? Ahora nosotros estamos escuchando el evangelio también. Sí. So people get confused and say the gospel wasn't preached in the past. Porque la gente se confunde y dice, oh, el evangelio no se predicó en el viejo pacto. No, mentira, sí se predicó. Exactly, because that's a lie. Because the gospel is Jesus Christ. Porque el evangelio es Jesucristo. The same gospel that was being taught to us El mismo evangelio que se nos predica hoy en este día, was taught to the forefathers. también a nuestros padres antiguos también se les predicó el evangelio. But what happened? Pero ¿qué pasó? But the word preached did not profit them, Pero ese evangelio dice, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron. not being mixed with faith in them that heard it. ¿Por qué? Porque dice, sin mezclar fe. So was the word unprofitable? No. ¿Tú crees que la palabra no era de provecho? Was it useless? ¿Tú crees que la palabra del evangelio no tenía ninguna función? Was it vain? ¿Tú crees que era vano ese evangelio? What did it say? ¿Qué es lo que dice? It said it didn't profit them. Dice, no, a ellos no les aprovechó. It never said the word wasn't profitable. It said it didn't profit them. No dice que la palabra no era de provecho, dice que a ellos no les aprovechó el evangelio. Exactly. See, the word is profitable Sabiendo que la palabra es de aprovecho, if we allow it to become profitable to us. si la dejamos que sea de provecho para nosotros mismos. How did it not profit? ¿Cómo no les aprovechó a ellos? It wasn't mixed with faith. They did not believe the word that was preached. O They sea, didn't believe it. o sea que no estaba mezclada con fe, o sea que ellos no creyeron, ¿verdad?, en esa palabra, en ese evangelio que se les predicó. Eran unos hombres incrédulos. So exactly, it wasn't mixed with the faith. No estaba mezclada con la fe. So when you think about that, the word was given to them. Entonces cuando tú piensas en eso, la palabra fue predicada a ellos. But just because the word is given to you, Pero solo porque la palabra fue predicada a ti, the only way it becomes profitable la única manera que se hace provecho a ti is how? es como. With faith. Believing in it. Say it again. And believing in it. You gotta believe the word. Tienes que creer en el evangelio. When we hear the word, if we're not mixing in the faith, we don't believe it, Entonces, cuando escuchamos el evangelio y no estamos mezclando la fe o no estamos creyendo, how we gonna act? ¿cómo vamos a actuar? Just like our forefathers. Vamos a actuar igual como nuestros padres que perecieron en el desierto por 40 años y murieron. We'll do the exact same thing that they did Vamos a hacer lo mismo que ellos hicieron and get the exact same results. y vamos a obtener el mismo resultado, la muerte. So the word goes out. Entonces cuando el evangelio se predica, Has nothing to do with the word. no se trata de nada de nosotros. Has nothing to do with who's preaching it. No se trata de quién es el que está predicando. Has nothing to do with the doctrine. No tiene nada que ver con la doctrina. The reason why we can't change, La razón es que nosotros no podemos cambiar. can't say it was the word now, No podemos decir, oh, esa palabra no. or the doctrine's incorrect. O cuando vamos a decir, oh, la doctrina es incorrecta. Why can't we change
change? ¿Por qué no podemos cambiar? Unbelief. We don't want to. Porque no queremos cambiar. So the Lord is giving us the tools that we need. Entonces el Señor nos está dando las herramientas que necesitamos. Just like He gave to our forefathers in the wilderness. Así como le dio a nuestros padres en el desierto. Just like He gave to Judas. Así como se las dio a Judas. So people change Entonces la gente cambia because they choose to. porque ellos quieren. Can't say, oh, it was. You can't blame it on this and blame it on that. No puedes venir ahora, oh, fue la culpa de este, fue la culpa de él. No. It's only when we don't want to change, Esto solo es cuando tú no quieres cambiar. we won't. Y no vamos. So we can hear the word all we want. Podemos escuchar, puedes venir a la clase, oír sermones. We can have notes as thick as this Bible. Y puedes tener un montón de notas en tu Biblia. But if it's not mixed with faith, Pero si tú no tienes fe y no crees, it will not profit us one lick. no te va a ser de provecho ninguna sola palabra. And we can have a beard, Puedes tener la barba, hair, puedes tener pelo, fringes, ribbon blue, puedes usar tus franjas y el cordón azul, be at every Sabbath service, puedes estar todos los sábados on every conference en call. cada conferencia. All that is important. Todo eso es We're importante. supposed to be doing that. Debemos hacer eso, But we're doing it. pero lo estamos haciendo. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because we want to. Because we want to. Porque creemos, porque qué, porque queremos. We're doing it, the ultimate goal, so we can change. So we can change. O sea, la meta es para qué, para que seamos transformados, Because we believe. porque creemos. We can only change if we believe we can change. Solo podemos cambiar si nuestra mente creemos que podemos cambiar. We don't believe we can change, Si no creemos que podemos cambiar, we won't. no vas a cambiar. People always say, you gotta look in the mirror. Oh, la gente dice, oh, tienes que mirarte en el espejo. That's true. It's true to say that. Es verdad, porque debes hacer, en las escrituras que sí. But what do we see when we look in the mirror? Pero ¿qué es lo que estás viendo cuando ves la reflexión en el espejo de ti? If we see somebody that reflects God, Pero si miras a alguien que refleja a Dios Altísimo, they will reflect God. entonces vas a reflejar a Cristo. It's as simple as this. Es simplemente como esto. We look in the mirror Cuando tú miras el espejo and see a winner, y miras a un ganador, be a winner. vas a ser un ganador. You look in the mirror Pero si miras al espejo and see a loser, y miras a un perdedor, guess what? ¿qué vas a ser? Un perdedor. You're gonna be a loser. We only can reflect what we actually see and think about ourselves. Tú solo vas a poder reflejar lo que tú piensas y dices de ti mismo. So we have to change. Entonces debemos cambiar. Go to Ephesians. Vamos a Efesios. Thank you. And it's not difficult. Y no es difícil, hermanos. It's not like Israel in the wilderness couldn't change. No es como si Israel en el desierto no podía cambiar. They tried to blame it on the circumstances. Ellos trataron de culpar a las circunstancias. Tried to blame it on Moses. Trataron de culpar a Moisés. Tried to blame it on the Lord. Trataron de culpar al Dios Altísimo también. The food. Trataron de culpar, oh, no queremos comida. Nothing to drink. Queremos, o no tenemos de tomar. Lord was eliminating all them excuses. Pero Dios a través de todas sus quejas, Él les comenzó a eliminar todas esas excusas. And he was proving one point. Y estaba comprobando un punto. Y'all don't want to change. Ustedes no quieren cambiar. Let's cut the crap Ya quita tu sinvergüenza. and get down to the root of the issue. Y ahora ya que venir, ¿verdad? Al problema, ¿verdad? Al principal del problema, ¿qué es? That's that Spanish street right there, huh? Just cut straight to the chase. Israel did not want to change. Porque venir al punto correcto es que Israel no quería cambiar. So Ephesians 4. Efesios 4. And 21. Vamos a Efesios 4, 21. If so be that ye have heard him,
and have been taught by him, as the truth is in Yahushua. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. That you put off concerning the former conversation. Que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. The old man. El viejo hombre. Which is corrupt. Que está viciado. According to the deceitful lust. Conforme a los deseos de error. Read 23. Del 23. And be renewed. Y dice, y a renovarnos. In the spirit of your mind. En el espíritu de vuestra mente. So when we read 21 through 23. Entonces cuando tú lees del versículo 21 al 23. What are we seeing here? ¿Qué estamos viendo aquí? We're seeing the process. Estamos viendo el proceso. Of what? ¿De qué? Of changing. De un cambio, una transformación. If so be that ye have heard him. Entonces cuando dice cuando habéis oído de él. And have been taught by him. Y habéis sido enseñados por él. As the truth is in Jesus. Porque la verdad está en Jesús. It says that ye what? Dice, ¿y que dejéis qué? Put off. Put off the former conversation, Dice, the old man. Que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre. So how does the change start? Entonces, ¿cómo viene la transformación, el cambio en la vida del hombre? Z. You got to put off the old man. Tienes que matar al viejo hombre. So it says, put off. Go ahead, Z. You got some more on that? Yeah, just like it says that you put off concerning the former conversation. Conversation giving your works, your actions. Okay. It's not your, of course, yeah, the way you talk to, but more specifically, it's talking about your actions, the way you carry yourself. Okay. And okay, I like that. It says that you put off concerning the former conversation, the old man. So the conversation is what? Get into your actions, your fruits, your doings. In other words, how I conduct myself. Okay. If I'm still dealing with malice and fornication and anger and wrath, I got to put that off. That's the old man. Right. So the beginning of the process of us changing. Entonces el comienzo del proceso de nosotros ser transformados. Something has to go. Algo tiene que ser ya quitado. That former conversation. Esa manera de vivir del viejo hombre. Like we just said. Como fue dicho. The former behavior. Era tu comportamiento antiguo. The way we used to talk. La forma que antes hablábamos. The old teachings that we came up under. Todas esas doctrinas falsas que aún antes teníamos también. That old leaven. Toda esa levadura vieja. All that is part of the who? Todo eso involucra qué? Old man. That's a part of the old man. Eso es parte del viejo hombre. Then it says, which is corrupt according to the deceitful lust. Dice que está viciado, o sea, es un vicio del viejo hombre, conforme a los deseos de error. So the way that we used to act. Entonces la forma que en un tiempo antes nos conducíamos. The way that we used to deal in the past. Así como antes nos comportábamos en el tiempo pasado. Was what? Era como. Corrupt. It was corrupt. Era un estado vicioso de los deseos errores. So this type of behavior is unacceptable to the Lord. Entonces este tipo de comportamiento no es agradable a Dios. According to the deceitful lust. Dice que está viciado conforme a los deseos de error. Because those lusts that we were dealing in. Porque todas esas vicios que estábamos antes deceived us. Nos tenían en decepción. Thinking that we were doing what was right. Pensando que lo que hacíamos era correcto, pero en verdad estábamos en error. That's why the Lord is telling us to do what? Y por eso ahora el Señor nos está diciendo que hagamos qué? With that conversation. Con ese tipo de vicios y ese tipo de viejo hombre. Put it off. We have to put it off. Que tenemos que quitarlo, tenemos que dejarlo. Dejar ese viejo hombre. If we coming into Christ, si vienes ahora a Cristo,
getting baptized, y has sido bautizado, coming up out the water, vienes y sales del agua, and we're bringing the old man back with us. pero estás teniendo todavía el viejo hombre en tu vida. That means we holding on to the former conversation. Eso quiere decir que todavía estás agarrando y observando el viejo hombre y lo estás todavía practicando en tu vida. We're not putting it off. Ya no lo has quitado, no lo has dejado. So what was the point of getting baptized? Entonces, ¿cuál fue el punto que te fuiste bautizando? Remember, the Lord is requiring us to completely change. Entonces, porque recordando que el Señor, Él está, ¿qué es lo que Él quiere? Que seamos de veras transformados completamente. It says, and be renewed Y por eso el 23 dice, y renovarnos in the spirit of your mind. en el espíritu de vuestra mente. So what is that telling us there? Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Yeah, how it up? In other words, our whole thought process, it has to be renewed. It has to be changed. And then by that, the conduct is going to follow. Right? You know, we have the same thoughts on certain things. We will continue to do the same thing unless the mind changes. The mind has to change. O sea que todo lo que nuestra mente antes pensaba, doctrinas falsas, ¿verdad? El viejo hombre, comportamiento malo, todas esas cosas en nuestra mente tiene que haber una transformación total de la manera de que pensábamos antes. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ahora podamos ¿qué? Vivir y poder agradar a Dios bajo el nuevo hombre. ¿Verdad? Ya no estar fundados, ¿verdad?, en las cosas que antes hacíamos y en las creencias que también teníamos antes, sino que tiene que haber una transformación totalmente en nuestra mente. What's up, Z? He said it all? Yeah. But no, like he was saying, the brother was saying, remember Christ told Nicodemus about being renewed, being born again. That's Right. what, part of the process. In order to be born again, this mind has to change. Porque así también no te recuerdas que Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario, porque recuérdate, Nicodemo era un maestro de la ley, ¿verdad? Pero él todavía tenía que nacer, ¿verdad?, del agua y del espíritu, porque tenía que ser un nuevo hombre, aunque él guardaba el sábado, las leyes, pero él tenía que nacer de nuevo y ser transformado en su mente también. Right, because in order for that change to start taking place, Porque para que esa transformación comience en nuestra vida, the mind has to be renewed. la mente tiene que ser renovada. We have to start thinking differently. Debemos ahora comenzar a pensar diferente. Same thoughts Los mismos pensamientos, is going to produce the same type of behavior. si tienes la misma mente de antes, va a comenzar ¿qué? A reflejar el mismo mal fruto en tu vida. Because if we keep those same habits of the old man, Porque si tú guardas todavía los mismos hábitos del viejo hombre, we're going to produce the same results. vas a poder producir los mismos resultados. So that mind is the first thing that has to start changing. Entonces nuestra mente es la primera cosa que debe de ser transformada. Because the mind Porque la mente or the heart o el corazón, is where all this bad behavior is coming from. de ahí es donde vienen todos estos malos frutos y todos estos comportamientos malos que salen de nosotros. Hold this. Go to Isaiah 55. Vamos a Isaías capítulo 55. Isaiah 55 and 6. Isaías 55, versículo 6. Seek ye the Lord while he may be found. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Call ye upon him while he is near. Llamale en tanto que está cerca. Say, tell me, yeah, Isaiah chapter 55, verse 6. Isaías 55, versículo 6. Seek ye the Lord while he may be found. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Call ye upon him while he is near. Llamale en tanto que está cercano. Go ahead. Let the wicked forsake his way, Deje el impío
su camino, and the unrighteous man his thoughts. y el hombre inicuo sus pensamientos. So what is the Lord saying through Isaiah? Entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba hablando a través de Isaías? The wicked has to do what? Que el impío debe ser ¿qué? What does he have to forsake? ¿Qué es lo que tiene que dejar? His way. His way. Es su camino, o sea, su forma de vida. The way that we do things, Así las cosas como nosotros las hacemos, because the wicked is us. porque el impío somos nosotros. We have to forsake the way that we want to do things. Nosotros debemos dejar las cosas como nosotros las queremos hacer. And what does the unrighteous man have to do? Y el hombre inicuo, ¿qué tiene que hacer? Forsake his thoughts. Dejar sus malos pensamientos. Change that thought process. We have to change the thought process. We have to forsake what we want to do. Debemos dejar las cosas que nosotros queremos hacer y dejar la mente, o sea, de los malos pensamientos en cómo nosotros queremos hacer las cosas. Our way and our thoughts, Nuestro camino y nuestros pensamientos, what did the Lord call them? que es lo que el Señor los llamó. Wicked and unrighteous. Los llamó impío y inicuo. He called them wicked and unrighteous. Los llamó malos y sin injusticia. So if we want to truly change, the mind and the heart has to start that process of being renewed and changing. Entonces, si nosotros de verdad queremos ser transformados y cambiar, debemos nosotros dejar nuestra propia manera de conducirnos y dejar nuestra mente mala, dejar todos esos malos pensamientos y dejar que el Señor nos transforme. Then when we do that, Porque cuando hacemos eso, what does it tell us? dice, ¿qué es lo que dice? And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him. Porque cuando nosotros dejamos nuestro camino y nuestros malos pensamientos, dice, y vamos a poder ¿qué? Volvernos al Señor, el cual tendrá de él misericordia. And to our God, for he will abundantly pardon. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Read 8:9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. For as the heavens are higher than the earth, Dice, como son más altos los cielos, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. So the Lord is telling us, I don't think like you, and I don't act like you. Entonces el Señor nos dice, yo no pienso como tú, y yo no me conduzco como tú. He's telling us we have to think like Him Él nos está diciendo, nosotros debemos pensar como Él, and act like Him. y debemos actuar como Él. So the mind has to conform, and the behavior has to conform to the ways and thoughts of the Lord. Entonces nuestra mente se tiene que conformar con la mente del Señor y con sus caminos. And we got to humble ourselves, Y debemos humillarnos nosotros mismos. because verse 9 tells us what? Porque el verso 9 nos dice que, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. So what does that mean? Entonces, ¿qué significa eso? The Most High's ways and thoughts are so far gone from our ways and thoughts. It's like from the earth to the heavens. That's how far and high He is compared to us. No comparison, no. O sea que la mente del Señor y los pensamientos, los caminos, ¿verdad?, del Señor, así como tú miras la tierra y miras al cielo, ves que tan lejos se mira el cielo de la tierra. Entonces cuando tú miras la mente del Señor a nuestros pensamientos, la mente del Señor está más alto que nosotros, de nuestra forma y aún nuestros caminos, y por eso nosotros debemos humillarnos y poder reflejarlo a Él. So we got to catch up, Entonces nosotros debemos alcanzarlo a Él, basically. básicamente.
We got to catch up to the Lord. Debemos alcanzar, ¿verdad?, los caminos, ¿verdad?, del Señor a través de Cristo. And let's go back to Ephesians 4. Vamos de regreso a Efesios 4. And we got to get on the Lord's page. Y nosotros debemos de llegar, ¿verdad?, a la conclusión, ¿verdad?, del camino del Señor. Ephesians 4:23 again. Efesios 4 y 24. And be renewed in the spirit of your mind. Versículo 23. Y renovarnos en el espíritu de vuestra mente. And that ye put on that new man, Y vestir el nuevo hombre, which after God is created in righteousness and true holiness. que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. So when Paul's writing to the church in Ephesus, what's the summary so far of what he's telling us? Entonces cuando Pablo le estaba escribiendo en la iglesia de los Efesios, ¿cuál era el sumo, ¿verdad?, de todo lo que les estaba escribiendo a la iglesia? Putting on the new man. You know, putting off the old man, putting on the new man. Que tenemos que nosotros dejar el viejo hombre y ahora ponernos el nuevo hombre. Out with the old and in with the new. Afuera con el viejo y ahora con el nuevo. Did Christ teach the same lesson? ¿Tú crees que Cristo, ¿verdad?, predicó la misma lección? Sí. And what lesson did he teach this in? ¿En qué lección Cristo predicó de esto? No, just say it. Luke 5, what Christ said, it's also written in Matthew. Christ said, no man putteth old wine into new bottles. Así como dijo Cristo en Lucas capítulo 5, dijo que él no puede poner el viejo vino, ¿verdad?, en vasos, ¿verdad?, donde hay vino viejo, porque ¿qué pasa? Que si los mezclas, explota. Right, like you said, else the new wine will burst, the bottles will be spilled, and the bottles shall perish. So, Porque es lo que decía, si mezclas los vinos, ¿verdad?, ahora ese nuevo vaso va a ser quebrado. ¿Por qué? Porque estás mezclando el vino viejo con el vino nuevo. because new wine, we have wineskin bottles, and you have to put that new wine into a new wineskin bottle because that fermentation of the new wine would destroy an old bottle, or old wineskin bottle. Porque tenías el nuevo vino, y cuando tenías nuevo vino tenías que ponerlo en una vasija nuevo, porque si lo mezclabas con la vasija que ya era vieja y tenía vino viejo, ¿qué es lo que pasaba? Que por la fermentación, ahora ¿qué? Se explotaba y se quebraba esa vasija. Entonces así nosotros no podemos mezclar el viejo hombre con el nuevo hombre. But it, like you said, Christ said, but new wine must be put into new wine bottles, and both are preserved, the new wine as well as the new bottle. Entonces, como dijo Cristo, debemos nosotros poner el nuevo vino en nuevas cisternas, ¿verdad?, para que el Señor iba a poder salvar, ¿verdad?, la cisterna nueva también como el vino nuevo. Exactly. So Paul is just putting this into terms so the church at Ephesus can understand. Look, in order for us to change, you have to get rid of the old man, and you have to be able to put on that new man in Jesus Christ. We have to have a different mindset. Our thought patterns and everything has to change and has to be more Christ-like. Entonces lo que Pablo se estaba refiriendo en toda su carta aquí a la iglesia de Efesios es que nosotros debemos ser transformados, dejar el viejo hombre, ¿verdad?, para que ahora podamos ser una nueva criatura en Cristo, para que nosotros podamos seguir caminando, ¿verdad?, en la verdad, y ya no poder mezclar, ¿verdad?, esas viejas costumbres, ese viejo hombre, para que nosotros ahora podamos ser, ¿verdad?, la voluntad de Dios, podemos nosotros seguir haciendo su voluntad, dejando el viejo hombre y ahora caminar en una nueva vida que es en Cristo Jesús.
Go ahead. It says, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. 25 dice, por lo cual dejar la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. So now we're seeing the process of what? Entonces ahora estamos viendo el proceso de qué. He's giving examples of changing. Está dando ejemplos de cambios. Remember, he said, put off the old conversation. Por eso digo dejar el viejo hombre. So lying will be a part of what? Entonces la mentira fuera parte de qué? The old Del man. viejo hombre. What would be a part of the new man? ¿Qué sería parte del nuevo hombre? Truth. Speaking truth with his neighbor. Ahora hablando la verdad con su hermano, hablar verdad con su prójimo. So instead of being a liar, Entonces en vez de ser un mentiroso, now we're a truth teller. ahora tú dices la verdad. Read the 26th verse. Ahora del 26 Be angry and sin not. dice, airaos y no pequéis. Let not the sun go down upon your wrath. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. So instead of, because we're going to get angry. Entonces en vez del enojo, porque si nos vamos a enojar. Did the scripture say we're not going to get angry? La escritura dice, oh, que no te vas a enojar. No dice eso. Sí, nos vamos a enojar en veces. Did it say we'll never experience anger? Dice ahí, oh, tú nunca vas a experimentar enojo. What did Paul write? ¿Qué es lo que dijo Pablo? Be angry, sin not. Dice, airaos y no pequéis. We're going to get angry. Vamos a enojarnos. It's part of life. Es parte de la vida. People are foolish. La gente son tontas en veces. They're going to do things to get us upset. Van a hacer cosas para hacernos que nos enojemos. But the anger is not supposed to control us Pero el enojo no nos puede controlar. to the point of what? ¿Al punto de qué? Sin. Sin. Que vengas al pecado. Now I'm angry and I'm going to punch you in the face. Ahora estoy enojado y te voy a dar un puño en tu cara. Or I'm going to cuss you out. O te voy a decir un montón de groserías. Or I'm going to avoid you. O ya te voy a esquilar y ya te voy a invadir. It says, let not the sun go down upon your wrath. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. It's telling us to deal with the anger. O sea que está hablando que debemos lidiar y poder relacionar Go ahead. y poder arreglar ese enojo. Neither give place to the devil. Ni deis lugar al diablo, Because once we get angry and we sin, porque cuando ya tenemos enojo y pecamos, now the sin is controlling us. ahora el enojo, el pecado nos está controlando. And who do we just give place to? Y ahora entonces a quién le dimos el lugar? Al diablo. Satan, the devil. Go ahead. Let him that stole steal no more, Dice, el que robaba, no robe más. but rather let him labor, Antes trabaje, working with his hands the thing which is good, obrando con sus manos lo que es bueno, that he may have to give to him that needeth. para que tenga de que dar al que padeciere necesidad. See the change. See the change taking place. ¿Ves la transformación, el cambio que está hablando aquí Pablo? Paul is giving us the tools and the process on how to change into that new man. Pablo nos está dando las herramientas y el proceso de cómo nosotros podemos ser ese nuevo hombre. If we was a thief, Si eras un ladrón, stop stealing. ya no robes más. But do what now? Pero antes, ¿qué? Antes de hacer qué? Work. Trabajar. Work and get a job, man. Agarrar un trabajo, hermano. Huh? Thank you. Get you a job and quit stealing. Agárrate un trabajo y ya para de robar. Everything that touches fingers, it gets stuck. Oh, Todo lo que tocas se te pegan las manos. sticky finger. Remember sticky fingers? Damn, how your wallet get stuck to my hand? Tienes manos pegajosas. Get a job. Agarra un trabajo. Work. Trabaja. So you, instead of being a taker, Y en vez de estar robando, now you're a provider. ahora eres uno que promueve. Instead of stealing from the needy, Y en vez de robar al necesitado, you can do what? ahora puedes hacer qué? Yeah. Now you can give to the needy. Ahora puedes proveer al necesitado. There'd be a problem in Israel. No hay problema en Israel. Stealing. Le gusta robar. Go ahead. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca.
But that which is good to the use of edifying, sino la que sea buena para edificación, that it may minister grace unto the hearers. para que dé gracia a los oyentes. So the communication that we speak out of our mouth is supposed to be for edification's sake. Entonces las palabras que salgan de nuestra boca tienen que ser para edificación. Go ahead. And grieve not the Holy Spirit Y of no- the Most High, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, whereby ye are sealed unto the day of redemption. con el cual estáis sellados para el día de la redención. Because when we're not changing, Porque cuando no estamos cambiando, we're not putting on that new man, nos están poniendo al nuevo hombre, we're grieving the Spirit of God. ahora vas a estar contristando el Espíritu Santo. Now, verse 31. Ahora el verso 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Dice, toda amargura y enojo e ira y voces y maldicencia se quitada de vosotros y toda malicia. So it says, let what? Pues dice, deja que toda ¿qué? All bitterness. Toda amargura. What's bitterness? ¿Qué es amargura? Spiteful. You get spite. Spiteful. What else? Ooh, just want to see somebody get. Envious. That's a little too much. What? Envious. Can't stand your gut. What is bitterness? Because there are a lot of people ¿Qué es amargura? Porque hay mucha gente walking around bitter. que anda caminando con amargura. And the worst thing, Y lo más peor es that if you don't even know what bitterness, que si tú no sabes qué es amargura, we may not even know we're being bitter. no vas a saber que aún tú tienes amargura dentro de ti. Charlie, what's bitterness? It says not just bitterness, let all bitterness. Porque dice toda amargura. Go ahead. Bearing grudge. Bearing a grudge. Cuando le estás guardando ese odio. Z. Oh, okay. You're going to keep that open now, huh? Oh, yeah. All right. Give it to me. Anger, disappointment, feel like you've been angry, you've been treated unfairly, resentment. Resentful. Cuando tienes resentimiento. Why is somebody bearing a grudge and why would somebody be resentful? Porque alguien va a estar guardando enojo y va a tener resentimiento dentro de ellos. Yeah, what up? Most of the times it's not, is because we don't deal with the actual issue. Porque muchas veces es porque no lidiamos con la raíz de ese problema. We're grudging, Tenemos enojo, resentful, estamos resentidos, we're bitter. tenemos amargura. All that's showing, like the brother said, through the Spirit, that's an unresolved issue. Todo eso lo que está es porque ha sido un problema que no ha sido arreglado. Some we experienced Hay unos que tú los vas a experimentar or happened, o ya pasaron we haven't gotten over yet. y todavía no has perdonado. So, guess what we do with the bitterness? Pero ¿qué hacemos con esa amargura ahora? Put it in a piggy bank. Ahora tú la cargas, Put it on this bag, la pones en tu espalda and guess where I'm going with this bitterness bag? y ahora ¿a dónde crees que voy con esta amargura en mi espalda? Around all the brothers and sisters, Voy a derramarla a todos mis hermanos y a mis hermanas around the children, y a los hijos y a tus hijas at the job, en el trabajo. everything about me Todo es de mí. is reeking of what? Viene de qué? De la amargura. Bitter. Bitter Estás as hell. amargo, Just angry. estás enojado. Let all bitterness. Por eso dice toda amargura. What you got, Z? We can say spiteful, sour, cruelish, See? Cruel. Everything about us is bitter. Todo de ti está amargo. I got a chip. It says a chip on one shoulder. Oh, man. Read that again. A chip on one shoulder. When we got a chip on our shoulder. Es como si tienes una carga en tus hombros. I'm gonna show you. Yo te voy a, vas a ver lo que te voy a hacer. Mira lo que te voy a comprobar. I'm gonna prove you wrong. Yo te voy a comprobar mal. You talked about
me. Tú hablaste mal de mí. You call me a loser. Tú me llamaste un perdedor. Now guess what I'm doing with my life? Ahora tú qué crees que estás haciendo con tu vida. I'm living it to try to prove you wrong. Voy a toda mi vida tratar de comprobarte mal a ti. And after you succeed, Y después que tú eres triunfante, guess what? ¿qué crees que todavía vas a tener? In my eyes, En tus ojos, you still a loser. todavía eres un perdedor. Because you ain't changed how I thought about you. Porque tú todavía no has cambiado lo que piensas de ti. You used all that fuel to prove me wrong. Tú usaste todas tus fuerzas para comprobarte mal. And in my eyes, you're still a loser. Pero en tus ojos tú todavía eres un perdedor. You know why? ¿Sabes por qué? Because I hate you. Porque te odio. And you should have just realized that from the outset. Y eso es lo que debías ya aceptar desde el principio. Instead of burning all that fuel, Después de estar ahí matándote y acabando con todas tus fuerzas, you realize they're just a hater. te van a reflexionar que solo tienes odio. And I'm going to go on about my life. Y voy a seguir con mi vida. So it's a lot of people that's bitter. Entonces hay mucha gente que tiene amargura y resentimiento And they project that bitterness on others. y promueven y proyectan esa amargura y ese resentimiento a otros. It says, in all wrath. Y dice, y todo aquí dice enojo. What is that? ¿Qué es enojo? Wrath is, Ira. When you're dealing in that rage. yes, Rage. That- Uncontrollable anger. uncontrollable anger. That's the wrath. O sea que es un enojo que no puedes controlar. Punching walls, Está pegándole a las paredes, Hulk smash, ¿verdad? Creyéndote como un hombre indestructible. that's wrath. Esa es la ira. Swinging in the air like Cupid. Yep. Boy in the hood, man. Hold on that, Z, because we run out of time. Okay. It says, and anger, all anger. Dice, y enojo, todo enojo. What is that telling us? ¿Qué es el enojo? A lot of people are walking around what? Angry. Diciendo Angry, que hay mucha gente caminando enojada. Round up. frowned up. And guess what that anger, scriptures say, be not hasty to be angry in spirit, because anger resteth in the bosom of fools. Nosotros It's inside. no podemos estar caminando con odio porque eso es para los hombres tontos que te va a destruir. Está dentro de ti. Why are people angry? ¿Por qué la gente está viviendo en enojo? Something's been done to them. Porque algo le hicieron a ellos They've been wrong. y estaba mal. A lot of people carry anger from their childhood, Hay mucha gente que anda todavía cargando enojo de cuando fueron niños pequeños and bring it right here to the gospel. y vienen ahora todavía trayendo esa cosa dentro de ellos y manifestándolo hasta hoy en día. This happened to me. Oh, esto me pasó a mí. That happened to me. No, esto me pasó a mí. They treated me like this when I was growing up. Me trataron así cuando estaba creciendo. You know what? People, after a while, people will sympathize with you. Porque en el comienzo la gente va a tener simpatía de ti. They'll hear that story, Van a oír esa historia. but after you tell it for 6 years straight, Pero ya cuando la dijiste por 6 años seguidos, guess what people will start doing? ¿qué creo que la gente va a comenzar a decir ya de ti? They're going to start backing away from you now. Van a ahora querer guardar distancia de ti. They're going to distance themselves. Se van a distanciar de ti. Because the pity ¿Verdad por qué? and excuse credit card Porque todas esas excusas gets maxed out. ya se acaban. All the Lord want to know is, what are you going to do about it? Todo lo que el Señor quiere saber de ti es qué vas a hacer tú de eso. I was bullied as a child. Oh, a mí me maltrataron cuando era un niño. A lot of people bullied as a child. Porque muchos niños fueron maltratados también. They didn't go shoot up buildings. Pero ellos no fueron a tirotear a balazos a otra gente. I was talked about. O a mí hablaron mal de mí. Please. Por favor. A lot of us was talked about. Muchos fueron hablados mal de ellos. I was talked about. Yo, a mí también hablaron mal de mí. This dark skin, Porque this soy head, de people piel had morena, jokes, man. por mi cabeza, porque soy negro. They had jokes for days. Tenía muchos chistes malos de mi cabeza. But am I going to carry that to adulthood? Pero yo voy a cargar con eso hasta que Dios me muera. No. Get out right now. Tienes que dejar eso.
Am I going to carry that into adulthood? ¿Tú crees que yo voy a cargar con eso hasta que sea viejo? I'm going to let that define me? ¿Tú crees que yo voy a dejar que eso defina mi vida? Come on, guys, I know you. I ain't going to bust him out today. I will bust him. But anyway, that's my brother. But people be carrying that stuff with them their whole life, man. And without Christ, you don't know how to get rid of it. You cannot grow. Sí, ese es el problema, porque hay mucha gente que desde su niñez están cargando todas estas cosas en sus corazones y así no puedes vivir. Pero ahora a través de Cristo tenemos que ser transformados. Why do you think people develop addictions? ¿Por qué crees que hay gente que ahora, por través de esas cosas, ¿verdad?, manifiestan adicciones? Substance abuse. ¿Verdad? Comienzan con drogas. It's not the substance. No es la droga. They're abusing it. Ellos están, ¿verdad?, están abusando de esas drogas. Paul said, let all bitterness, Y por eso Pablo dijo, toda amargura, wrath, enojo e ira, anger, enojo, clamor, voces, loud speaking, I'm just blowing up, just out of control. ¿verdad?, hablando así con fuera de tiempo, gritando y fuera de control. Brother or sister, gasoline. Que es como una gasolina, le prende el fuego y se enciende todo. All they need is a spark to set them off. Solo necesita una chispa y se prende el fuego. It says that evil speaking. Dice, y toda maledicencia. What's the evil speaking? Cualquier de la maledicencia. If you took my wallet, Si tú quitas mi cartera, or I use myself, if I stole from somebody, si yo robase de alguien, and they say, look, man, y ellos me dicen, mira tú, what you did was wrong. lo que tú hiciste está malo. Is that evil speaking? No. ¿Tú crees que eso es maledicencia? ¿Está hablando mal? That's called telling the truth. Eso es decir la verdad. Remember, it's called evil Por eso dice maledicencia. speaking. The Lord said, thou shalt not bear false witness. That's evil speaking. Paul used examples of Philetus and Hymenaeus and how cats did him wrong. He wrote to different churches like, these cats went out to the world. I got burnt. Was he speaking evil? No. Did that actually happen? That happened. That happened. That's not evil speaking if you're using an example or you're teaching through an example of something that transpired in your life. Entonces, cuando tú tienes maledicencia, va a ser cuando viene alguien y te dice, oh, no robes. No, eso es verdad y eso te salva. Pero ya si tienes a hombres que se rebelan en contra del evangelio, ¿verdad?, y quieren seguir en pecado y vienen hablando y con voces altas que fuera de control, ahora ellos ¿qué? Van a estar en maledicencia y haciendo cosas malas y viviendo en pecado. Quick. Another word for evil speaking in context also like slandering. Right. Lying on each other. Right. Bear false witness. Slandering. Whispering. Entonces, con chismes, hablando mal de nuestros hermanos, todo eso es maledicencia. That's an example of evil speaking. You're slandering somebody. Estás hablando mal de alguien. You tell them the truth and it happened. Pero si tú estás hablando la verdad y si pasó, That's what happened. eso es lo que pasó. Ahí no vas a estar maledicencia, estás diciendo la verdad. Yeah, that's what happened. Pero ya si andas en chismes, ahí estás en maledicencia, malos. Real quick, can I also get you speaking contrary to the scriptures? Like, basically like, or is that the other one? You said blasphemy? Yeah, it could go into blasphemy. Any type of evil speaking. Right, like if I'm like, oh man, I used to do this back then, but it's evil. In other words, are you talking contrary to? Remember, when you're talking about your past, Te recuerdo cuando estás hablando de tu pasado, if you're bringing it up for edification si lo estás trayendo para edificación and not gloating in it,
y no estás siendo glotón en eso, that's not evil speaking. eso no es maledicencia. Because Paul spoke about his past, didn't he? Porque Pablo habló de su pasado, How he wreaked havoc on the church. cuando todas las cosas que hizo en contra de la iglesia, How he was a blasphemer, como él era un hombre de blasfemia también, injurious. era un injusto, But he used it in the term to edify and show God's mercy on him. pero lo usó para edificación, para la iglesia, y como el Señor tuvo misericordia de él. It says, be put away from you with all malice. Y dice, y sea quitada de vosotros y toda malicia. So how do we, is this stuff good for us? Entonces, ¿tú crees que esto es bueno para nosotros? Is it beneficial? ¿Es beneficial esto? How do we know? ¿Cómo sabemos? Because he said we to put it off. We to put it away. Porque dice, tenemos que quitar todas estas cosas. Put it away from us. Quitada de vosotros. See, the anger, the bitterness, the wrath, because we dealing with these things, we holding on to these things and trying to be in Christ, it's never going to work. Por eso dice la amargura, el enojo, la ira, voces, maledicencia, porque si nosotros queremos guardar estas cosas, en Cristo Jesús no va a poder trabajar esto en la vida, no va a poder funcionar tu vida en Cristo. Remember, all of us can play the victim. Porque recuerda que todos podemos actuar y hacer esa persona como la víctima. Because the victim gets all the love. Porque la víctima es el que quiere que me ame. But sometimes, Pero en veces, when we honest, pero cuando eres honesto, the victim el víctimo is the assailant. es la persona mala. Means we started it. Porque tú lo comenzaste. See, so we gotta be Provocaste. we gotta be very careful when we dealing with things like this. The Lord said it's not profitable, so put it off. Por eso el Señor dijo que el que no es, esto no es, no es bueno, entonces tienes que quitarlo. It's not beneficial for us. No es beneficial para nosotros. So why are we holding on to it? Entonces, porque todavía lo estás guardando en ti. The Lord Jesus Christ, through Paul, is commanding us, put it away. El Señor Jesucristo, a través de Pablo, nos está diciendo ya, quita eso de ti, mata al viejo hombre. Because without putting it off, Porque si tú no dejas eso, if we holding on to this stuff, porque si estás guardando todavía estas cosas, we can never grow into Christ. nunca vas a poder crecer en Cristo. Why? ¿Por qué? Because this stuff is still holding us back. Porque esta cosa todavía nos está deteniendo atrás. Verse 32. 32. And be ye kind one to another, Antes ser los unos con los otros benignos, tender-hearted, misericordiosos, forgiving one another, perdonándoos los unos a los otros, even as God for Christ's sake hath forgiven you. como también Dios os perdonó en Cristo. This is what we're supposed to be putting on. Eso es lo que nosotros debemos poner nosotros. If we have more time, we go into each one of these. Si tuviéramos más tiempo, pudiéramos hablar de cada uno de estos. Two more scriptures. Go to 1 Peter 2. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2. So understand, wrath, Entiende, bitterness, anger, malice, strife. If we still holding on to those things, we still dealing in the old man. entonces entendiendo esto, que si tú todavía estás guardando amargura, enojo, ira, más toda esa maledicencia, es porque tú todavía estás viviendo en el viejo hombre. We haven't changed. No hemos cambiado. 1 Peter 2, 1 through 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Wherefore, laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and evil speakings, Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. If so be, ye have tasted that the Lord is gracious. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno. So we're seeing here again Entonces estamos viendo aquí otra vez
In order for us to grow in Christ, para que nosotros podamos crecer en Cristo, what did Peter tell us? ¿qué es lo que Pedro nos dijo? Lay aside. Lay it aside. Dice, dejando pues todas estas cosas, Put it off. déjalo, ya quítalo de ti, Stop carrying it. ya no lo cargues, Stop dealing in this manner. ya para de vivir en esta forma de vivir. As newborn babes, but now we're supposed to desire the milk Ahora debemos desear como niños recién nacidos, so that we can what? para que podamos, ¿qué? So that we can grow thereby. Para que podamos crecer en salud. See? ¿Vistes? So in order to grow, guess what? We have to shed some things. Entonces, para que nosotros podamos crecer, debemos dejar todas estas cosas. And it starts with the Holy Spirit Y comienza a través del Espíritu Santo, changing the way we think. cambiando la forma de nuestro pensar. So let's go back to Matthew 7 now. Entonces vamos de regreso a Mateo capítulo 7. Read that again. Matthew 7, 21 through 23. Mateo 7, 21, versículo 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, No which is todo, in heaven. no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. It says, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Now, reading all that, Ahora, y leyendo todo eso, we dealing with what day? estamos hablando de qué? Judgment day. Judgment Day. Del día de juicio. A lot of people was doing the work of God. Porque mucha gente estaba haciendo según la obra del Señor. At the end, Christ says, I never knew you. Pero en el último el Señor les dijo, yo nunca os conocí. Depart from me, ye that work iniquity. Y apartados de mí, dice, obradores de maldad. Reading what we read Leyendo lo que hemos leído, was an example of the iniquity. ¿cuál es el ejemplo de una iniquidad? So what is the example we begin with? What is the example of the iniquity? Oh, unbelief. The example of iniquity, we was just going over unbelief and how they were destroying the parish. And then we were talking about the works, these are the unfruitful works. These are not, these are unfruitful works. Okay, that's good, but it's too big. What is an example of the iniquity? Anger. Say it again. Anger. Okay, now we're getting somewhere. What else? Enojo es una iniquidad. Enojo, Oh, I'm sorry. Go ahead. Bitterness. amargura, What else? Malice. malicia, Fornication. Fornication, fornicación, Evil Adult. speaking. evil speaking, maledicencia, Lying. lying. mentira. See, all that work, Todo ese trabajo, all that stuff we did in Christ's name, todas las cosas que hicimos en el nombre de Cristo, and the whole time they were doing it, y a través de todo lo que estaban haciendo, they were what? In vain. It was in vain era en vano. because they was angry. ¿Por qué? Porque tenían enojo, Never put it off. nunca lo quitaron, Never put off bitterness. nunca quitaron la amargura, Never put off wrath. nunca quitaron la ira, Never put off clamor. nunca quitaron las voces altas, Never put off. The old man. Yeah, there you go. The old man. nunca quitaron al viejo hombre. I should have wrote the list down right there. Never put off that old man. That's why Christ would say, you know what? You did all that? I never knew you. Y por Depart eso, from me, ye that work iniquity. y por eso el Señor en ese día cuando Él venga
Muchos van a decir, sí, predicamos en tu nombre, pero él les va a decir, apartados de mí, obradores de maldad, porque nunca quitaron al viejo hombre. That's why Christ is telling us, you can do all that. Por eso Cristo les está diciendo, tú puedes hacer todo eso. But if the basics can't change, Pero si lo básico no puede cambiar, it's pointless. entonces es vano. And it's not up to us. Pero no es de la parte de nosotros. Lord knows if we're dealing with bitterness, El Señor sabe si tienes amargura, if we're grudging, si todavía tienes enojo, if we holding on to stuff. si todavía tienes resentimientos. Lord knows if we're angry. El Señor lo sabe todo. But the one thing we don't want to know, Pero la cosa que a veces nosotros no and queremos saber have happened to us, y nos ha pasado en veces, we don't want him to remind us in that day. Él no quiere recordarnos en ese día de juicio. Say, you know what? ¿Sabes qué? I hear you. Yo te oigo. You done went all around the world and everywhere preaching my word. Sí, tú fuiste a todo el mundo a predicar mi evangelio, Doing all this stuff in my name. haciendo todas estas obras en mi nombre. But the one person that didn't benefit from all that Pero la única persona que no tuvo beneficio de esa palabra que tenías, was us. fuiste tú mismo. That's pointless. Entonces eso no tiene sentido. You have something? No, I was just going to say, what we read here, or with the Hebrews 3, or with the Ephesians 4, how these types of individuals were dealing with that deceitfulness of sin, deceitful lust, because they thought they're saying we're doing all this stuff in your name, and for Christ to say he never knew you, that means we're deceiving ourselves and don't even know it. You had that Jeremiah 17? Oh, yeah. What was it? Jeremiah 17:1. 17 and 10. Read that, and that'll be it. This is Jeremiah 17 and 10. You want to start at 9? About the Lord said the heart deceitful or no? Yeah, you can start there. All right. This is Jeremiah 17 and 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Verse 10. I, the Lord, searches the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruits of his doings. Sean, go ahead, Sport. No, you gotta break. You gotta interpret. Oh, I'm sorry. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Go ahead, see. Now, it's just showing us right here, the Heavenly Father, like the brother was saying, He know our heart. Let us know our thoughts and all His thoughts, because He let us know without His thoughts, our mind is very deceitful and definitely wicked. And also, that's why He's asking the question, and it says, verse 10, who knows the heart? The Lord knows the heart. He knows all the trains and all the thoughts that we have. And also, on top of that, He's going to judge us. He's going to judge on our fruits, meaning our doings, our works. Like the brother that we went earlier said, you should know a tree by the fruit it bears. The fruit is showing, gets into our actions, our doings. That's what that's good too. That's all. So the Lord, there is no hiding from the Most High in Christ. Entonces, no nos podemos esconder del Señor. He knows. Él conoce, Él escudriña tu corazón. We can only fool each other. Nosotros solo podemos engañarnos nosotros mismos. But the Lord knows what we're dealing with. Pero el Señor sabe cómo estamos dentro de nosotros. That's why it's important to repent. Y por eso es importante que vengamos hacia el arrepentimiento And truly change. y de ver cambiar. Because on Judgment Day, Porque en el día de juicio it's going to all catch up to us. va a venir y no va a ser sacado todo a luz. He's going to punch that ticket. Y Él va a ponchar ese ticket. So with that, Entonces, I'd like to say all praises to the Most High in the name of Christ. vamos a dar gloria al Señor en el nombre de Jesucristo. Happy Sabbath, brother. Feliz día de I had to go give me the. Yeah, I can see it like.
About 2 points. My brother,